mi primera carrera, en este caso del Campeonato de España, una de las carreras para mí que tengo un gran recuerdo, es en el año 81 en Jerez, en Merca Jerez, por dentro del pueblo, con Ángel Nieto y con Ricardo Tormo, era una carrera internacional y la verdad es que era muy divertido, era otro mundo, era muy diferente, pero era muy peligroso, ¿no? Porque había farolas, bordillos, había de todo y era muy peligroso. A los 14 años ya estaba trabajando de mecánico. El jefe que yo tenía en el taller era piloto también, expiloto, y entonces él fue el que me empezó a meter un poquito lo que es el gusanillo del motociclismo. En nuestra época nosotros de alguna manera éramos más autodidactas, ¿no? Teníamos que buscar patrocinadores, de ir con amigos, con una furgoneta, cuando empezaron las copas de promoción. In our times, many riders need to concentrate to find the parts set, take care about the bike, tuning for the bike, all the services, this and that. Maybe it was generally a little bit more hard, let's say, for young guys. En mi caso, yo solo te puedo decir que bueno, que lo pasé muy bien en mi época, tuve muy buenos recuerdos y sobre todo de cuando empecé a correr. La vida era mucho más nómada, era muy interesante para gente de adolescentes de 18, 17 y 19 años que empezaron a viajar por Europa, evidentemente no en avión, sino en coche o en caravana. Solo había un circuito permanente en España que era Jarama y otro que era Calafat, y el resto de las carreras se corrían en circuitos urbanos, con lo cual estamos hablando casi de la época de blanco y negro, ¿no? Antiguamente recuerdo a los pilotos con bigote, muchísimos pilotos con bigote, y hoy los campeones del mundo son jovencísimos. Empiezan muy jovencitos, ¿no? Empiezan pues con 8, 9, 10 años en digamos, en los campeonatos de base. Let's say early 90s, when someone was young, maybe he was 20 years old or 25 years old, but now young riders are normally between 13, 17 if we talk about the Spanish Championship and the best riders here. Aquellas motos de aquella época se rompían muchísimo, se gripaban los pistones, los neumáticos eran neumáticos muy duros, prácticamente hacías todo el fin de semana con un neumático, ¿no? O con dos neumáticos como mucho. Basically for young riders we are using data recording more like a riding tool than technical tool. Lo único que sigue manteniéndose y afortunadamente seguirá estando ahí es que hay que tener mucha habilidad para llevar una moto de carreras. Yo me he criado con aquella época en la que no había telemetría y cuando ya no sabías con los mecánicos cómo solucionar el problema, pues era cuestión de decir, bueno, cerrar los ojos y pasar. Yo recuerdo cuando salía al Mundial, los pilotos que corrían en el Campeonato de España nos decían que si estábamos locos, que íbamos a hacer al Mundial, que eso no teníamos ninguna opción, que iban muy rápido, que eran circuitos de mucha velocidad. Yo creo que el mejor campeonato que hay, sin lugar a dudas, antes del Mundial, es en este caso el CEP Repsol, ¿no? Hemos visto gente salir del CEP en los años pasados y actuales que luego han despuntado en el Mundial. Ha aportado mucho, aporta y aportará, ¿no? Nadie se podía imaginar el trabajo que se hacía en aquella época en lo que íbamos a alcanzar y realmente me siento muy orgulloso y muy satisfecho de haber conseguido ese granito de arena, de haber puesto ese granito de arena para que hoy el CEP sea la antesala propiamente del Mundial.